Hoy conoceremos la historia detrás del operativo que terminó con el hombre más buscado del mundo. 22 de febrero de 2026. En algún punto sobre las montañas del sur de Jalisco, a bordo de un helicóptero militar, Nemesio Oseguera Cervantes cayó abatido. El Mencho, $15 millones de recompensa, líder del CJNG, no llegó a un tribunal, no envejeció en la impunidad. Terminó en el interior de una aeronave del Estado que tanto desafió, sobre las mismas montañas que creyó controlar para siempre. Los titulares dijeron que cayó, pero no dijeron cómo llegaron hasta él. No explicaron qué hizo posible ese operativo después de una década de fracasos. No contaron lo que ocurrió en esos últimos minutos a bordo, y no analizaron lo que su desaparición desata ahora para el país. Eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. 5 puntos, todo lo que no te contaron. Y el quinto es el que más debería importarnos a todos. Antes de entrar en materia, esto es lo que vamos a descubrir juntos. Primero, cómo las fuerzas especiales y los agentes internacionales lograron ubicar a un hombre que burló al Estado durante más de una década. Segundo, lo que ocurrió en la Sierra de Tapalpa durante el enfrentamiento. ¿Por qué fue diferente a todo lo que habíamos visto antes? Tercero, los últimos minutos a bordo de la aeronave militar. El momento exacto en que el dinero, el poder y los ejércitos privados dejaron de tener cualquier valor. Cuarto, la respuesta inmediata de la organización y por qué medio país amaneció paralizado al día siguiente. Y quinto, el vacío que dejó su caída y por qué lo que viene podría ser más peligroso que lo que ya vivimos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto. Empezamos. Durante más de 10 años, Nemesio Oseguera Cervantes no fue un fugitivo común. Era un espectro, un hombre que respiraba en la nuca de las instituciones, pero que se desvanecía entre la niebla de la sierra cada vez que las fuerzas federales intentaban alcanzarlo. Sobrevivir en la cima de la organización criminal más rica y expansiva del mundo no es cuestión de suerte. Es el resultado de una arquitectura de protección diseñada con una paranoia casi quirúrgica y financiada con recursos que superan los presupuestos de seguridad de varios estados mexicanos. El Mencho no vivía en mansiones ostentosas, no se exhibía en restaurantes rodeado de funcionarios. Entendió desde el principio que la visibilidad era sinónimo de vulnerabilidad. Se refugió en las profundidades de la Sierra Madre Occidental, moviéndose entre campamentos clandestinos que se armaban y desmantelaban en cuestión de horas. Su sistema de seguridad funcionaba en 3 capas. La primera, miles de informantes distribuidos en cientos de kilómetros a la redonda. Taxistas, comerciantes, policías locales comprometidos, todos reportando en tiempo real cualquier movimiento inusual, cualquier aeronave en el horizonte, cualquier forastero que hiciera preguntas incómodas. La segunda, células de combate equipadas con armamento de uso exclusivo del ejército, listos para desplegar bloqueos y disturbios en zonas urbanas para desviar la atención, mientras el objetivo principal se reubicaba. La tercera, su guardia más cercana. Hombres dispuestos a entregar su vida antes de permitir que cualquier agente federal se acercara a 5 kilómetros de su jefe. A esto se sumaba una disciplina de comunicaciones propia de otro siglo. Nunca usó un teléfono celular. Nunca dependió de Internet ni de señales satelitales comerciales. Sus instrucciones se transmitían a través de mensajeros humanos que viajaban durante días por caminos de terracería o mediante una red privada de antenas encriptadas instaladas en las cumbres que cambiaban de frecuencia cada pocos minutos. Parecía un hombre fuera del alcance de cualquier estado. Pero había un enemigo que ningún dinero ni ningún ejército podía detener: su propia biología. Los expedientes de inteligencia confirmaban que el Mencho padecía una insuficiencia renal crónica severa, una condición degenerativa que lo obligaba a depender de máquinas de diálisis voluminosas y de médicos especialistas que debían ser trasladados en secreto hasta sus escondites para mantenerlo con vida. Esa vulnerabilidad fue el punto de quiebre que las autoridades esperaban. El juego cambió cuando Omar García Harfuch asumió la Secretaría de Seguridad Federal. Para él, esto no era únicamente un mandato institucional. En 2020 había sobrevivido a un ataque directo en Paseo de la Reforma, donde su convoy blindado recibió más de 400 impactos. Conocía a esta organización desde adentro de una cicatriz. Daba un cerco de silencio total,
donde solo un puñado de personas de máxima confianza conociera las coordenadas finales. Harfuch entendía que cualquier operativo convencional estaba condenado al fracaso, porque la información siempre se filtraba. Necesitaba un cerco de silencio total, donde solo un puñado de personas de máxima confianza conociera las coordenadas finales. Fue entonces cuando la cooperación con agencias de inteligencia estadounidenses alcanzó un nivel sin precedentes. No se trataba de compartir informes impresos. Aeronaves no tripuladas, volando a altitudes indetectables para el ojo humano, comenzaron a rastrear las densas zonas boscosas con cámaras térmicas de grado militar, buscando variaciones de calor que delataran la ubicación de los generadores necesarios para las máquinas de diálisis. Simultáneamente, sistemas de interceptación de comunicaciones barrieron el espectro electromagnético, buscando las brevísimas ráfagas de señal cifrada que los mandos regionales emitían cuando creían que nadie los escuchaba. La inteligencia artificial procesó millones de datos cruzando patrones de movimiento, pedidos de insumos médicos especializados y señales térmicas ocultas bajo el follaje. El rompecabezas finalmente tomó forma en las últimas semanas del invierno de 2026. El objetivo no estaba en una cueva en la frontera norte, estaba en las inmediaciones de Tapalpa, un municipio serrano del sur de Jalisco, conocido por sus cabañas, sus cascadas y el turismo familiar de fin de semana. El camuflaje perfecto, la constante circulación de vehículos y visitantes foráneos permitía mover suministros, personal y armamento sin levantar alarmas evidentes. Con las coordenadas confirmadas, Harfuch activó la fase final. Orden estricta. Ninguna corporación policial de Jalisco sería informada del movimiento de tropas. El traslado de fuerzas especiales se realizó bajo el manto de la madrugada, por rutas alternas, con helicópteros volando a baja altitud con radares y luces apagadas. Una maniobra de aproximación silenciosa, sin margen de error. 22 de febrero de 2026. La madrugada en la sierra de Tapalpa era gélida. Una niebla densa cubría el bosque, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. El cártel consideraba esa geografía su escudo natural. No contaban con lo que ya estaba avanzando entre los árboles. Cientos de elementos de las unidades más especializadas del ejército mexicano y la Fuerza Aérea se infiltraron por las cañadas más escarpadas, arrastrándose entre la maleza con visores de visión nocturna, cortando progresivamente las vías de escape y neutralizando en silencio a los primeros vigías antes de que pudieran transmitir una alerta. Las mandíbulas de la trampa se cerraban centímetro a centímetro. Cuando el reloj marcó la hora cero, el silencio del bosque se rompió de forma brutal. Helicópteros artillados descendieron en picada desde el cielo, encendiendo sus sistemas infrarrojos directamente sobre el complejo de cabañas donde se encontraba el objetivo. Lo que siguió no fue un arresto convencional, fue la respuesta de una organización que sabía que no había salida negociada. Al activarse las alarmas del perímetro exterior, los hombres del cártel desplegaron su protocolo de protección máxima, una orden suicida que obligaba a cada elemento de la guardia a entregar su vida para ganar los segundos necesarios para evacuar al líder. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mercenarios equipados con armamento de grado militar abrieron fuego continuo contra las posiciones federales. Las pesadas calibre 50 destrozaban los troncos de los pinos como si fueran papel. Las granadas de fragmentación levantaban nubes de tierra y esquirlas en cada claro del bosque. Fue en ese momento cuando el cártel desplegó el mismo recurso que en 2015 había derribado un helicóptero militar en Villa Purificación. Desde trincheras excavadas en la ladera de la montaña y desde la batea de camionetas blindadas, emergieron hombres empuñando lanzacohetes RPG, apuntando directamente hacia las aeronaves militares que sobrevolaban la zona. El cielo nocturno se iluminó con las estelas de los proyectiles cruzando el aire. Los pilotos de la Fuerza Aérea ejecutaron maniobras evasivas extremas, lanzando bengalas de distracción y girando violentamente mientras los impactos sacudían el blindaje inferior de sus aeronaves. En tierra, las fuerzas especiales avanzaron con una disciplina metódica e implacable bajo la lluvia de fuego. Cada nido de AM fue neutralizado metro a metro. Cada línea de defensa, desmantelada con explosivos direccionales y francotiradores apostados en las alturas. La resistencia fue irracionalmente intensa. Muchos de los defensores sabían que no habría negociación. Se atrincheraron en posiciones y detonaron hasta el límite. 3 elementos del ejército resultaron gravemente lesionados durante el avance crítico para romper el segundo anillo de seguridad.
Pero el ímpetu de la operación no se detuvo ni un segundo. Esta era la ventana. La oportunidad que tardó una década en abrirse. El perímetro se fue estrechando. Las cabañas comenzaron a incendiarse por las explosiones, iluminando el bosque con un resplandor que revelaba la magnitud de lo que ocurría. El equipo más cercano al líder, al ver que la infantería federal estaba a metros de la entrada principal, entró en pánico. Intentaron sacarlo a través de un túnel de emergencia excavado en la ladera, cubriéndolo con sus propios cuerpos. Pero la inteligencia militar había previsto cada ruta posible. Las salidas terrestres estaban bloqueadas por vehículos blindados del ejército. El espacio aéreo estaba dominado por drones y aeronaves artilladas. No había salida. En el patio trasero de la residencia clandestina, mientras intentaba abordar un vehículo oculto entre la maleza, el escudo humano que había protegido al Mencho durante años se derrumbó por completo. El protocolo de extracción de un objetivo de alto valor estratégico no incluye celebraciones. La prioridad era mantenerlo con vida el tiempo suficiente para trasladarlo ante la justicia federal, o al menos sacarlo de la zona de combate antes de que los refuerzos del cártel pudieran reagruparse para un contraataque en la montaña. Los paramédicos militares actuaron sobre el terreno con rapidez. Cortaron la ropa del detenido para exponer las heridas de impactos en el torso y las extremidades. Aplicaron torniquetes, comprimieron las H3 heridas con materiales hemostáticos de uso castrense e inmovilizaron al objetivo sobre una camilla rígida de evacuación. Un helicóptero Black Hawk descendió sobre un claro entre los pinos. 4 elementos de fuerzas especiales introdujeron la camilla en el interior de la aeronave. Las puertas se cerraron, los motores rugieron a máxima potencia, y el helicóptero se elevó hacia el cielo oscuro, dejando atrás el infierno en llamas de Tapalpa. El interior del Black Hawk era un espacio espartano, iluminado únicamente por la luz roja táctica de la cabina. La vibración de la aeronave cortando el aire helado a gran velocidad sacudía la camilla. A su alrededor, los soldados de élite con rostros cubiertos lo observaban con una frialdad absoluta. Para ellos, él no era una leyenda, era un objetivo neutralizado. Los monitores de signos vitales conectados a su cuerpo comenzaron a emitir alarmas continuas. Los paramédicos castrenses conectaron vías intravenosas intentando estabilizar su presión arterial, que caía de forma irreversible. El cuerpo de Nemesio cedía ante la combinación del trauma balístico severo y el deterioro avanzado de sus riñones enfermos. La ironía de ese momento era absoluta. El hombre que había acumulado flotillas de aviones privados, cuentas bancarias ocultas en paraísos fiscales y ejércitos de decenas de miles de personas a una sola orden, se encontraba en ese instante temblando de frío en una caja de acero del gobierno federal, sin poder comprar un solo segundo de tiempo. Su respiración se volvió errática. Los monitores trazaron su descenso. Sus ojos miraban hacia el techo remachado del helicóptero, perdiendo el foco. No hubo un último mensaje para sus herederos. No hubo oportunidad de dictar ningún tipo de instrucción final. En medio del ruido de los motores y la luz de emergencia, el corazón de Nemesio Oseguera Cervantes se detuvo. Confirmado. A bordo. En vuelo. El paramédico militar verificó los signos vitales, observó la línea plana en el monitor y confirmó a su oficial superior lo que el mundo estaba a punto de saber. El comandante transmitió el mensaje por radio encriptado, breve, directo. El objetivo prioritario había perdido la vida en vuelo. Después de una década de búsqueda, el hombre más buscado del hemisferio occidental había dejado de existir sobre las mismas montañas que creyó que lo protegerían siempre. En la era de las comunicaciones encriptadas, la confirmación de lo ocurrido a bordo del helicóptero viajó a la velocidad de la luz a través de la red interna del cártel. No hubo un momento de luto silencioso. No hubo repliegue estratégico. La orden que descendió por la cadena de mando fue inmediata y absoluta. Activar el protocolo de respuesta total, una táctica de presión psicológica y física, diseñada para paralizar al Estado, castigar a la sociedad civil y demostrar que aunque la cabeza de la organización hubiera caído en Tapalpa, el cuerpo aún tenía el poder de paralizar una nación entera. Antes de que el sol del 23 de febrero pudiera iluminar completamente las calles, el caos ya se había desplegado con una coordinación que envidiaría cualquier ejército regular. En la zona metropolitana de Guadalajara, decenas de células armadas irrumpieron simultáneamente en las principales arterias viales. Autobuses de transporte público repletos de pasajeros fueron detenidos. Los civiles, madres con niños,
Trabajadores de madrugada fueron obligados a descender a empujones, mientras los criminales rociaban los vehículos con combustible y los incendiaban en cuestión de segundos. Las columnas de humo negro comenzaron a elevarse sobre la ciudad. 39 bloqueos simultáneos en 25 municipios, 11 sucursales bancarias fuera de operación, 36 vehículos en llamas, 26 rutas de transporte suspendidas. Pero el caos no se contuvo en Jalisco. En Michoacán, las carreteras principales fueron bloqueadas con tráileres incendiados, aislando comunidades enteras y dejando hospitales sin insumos y mercados sin abasto. En Guanajuato, el corredor industrial del Bajío fue paralizado. Gasolineras, comercios y vehículos particulares incendiados en múltiples puntos simultáneos. En Nayarit, las rutas hacia la costa fueron cortadas. Y en Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más visitados por extranjeros en todo México, las vacaciones de miles de personas se convirtieron en una pesadilla de confinamiento. Los aeropuertos internacionales cancelaron decenas de vuelos. Las embajadas de Estados Unidos y Canadá emitieron alertas de seguridad máxima, ordenando a sus ciudadanos no circular por las carreteras del occidente del país. La estrategia del cártel era calculada en su dimensión psicológica. No buscaban solo destruir, buscaban enviar un mensaje con destinatarios muy claros. La eliminación de su fundador no traería paz. Traería una plaga de consecuencias civiles que haría al gobierno responsable ante la sociedad. Los cuerpos de bomberos no daban abasto. Las familias permanecieron encerradas en sus casas, escuchando el eco lejano de las sirenas. El día en que el gran líder criminal cayó, no fue celebrado en las calles. Fue vivido con miedo y humo por millones de ciudadanos que no habían pedido ser parte de esa guerra. Esto es lo que nadie está diciendo claramente. La caída del Mencho en la Sierra de Tapalpa es, sin duda, la victoria operativa y de inteligencia más importante en la historia reciente de las fuerzas federales mexicanas. Un golpe que destruyó el mito de la intocabilidad criminal y demostró que nadie, sin importar los recursos que acumule o los ejércitos que lo protejan, puede evadir indefinidamente el peso del Estado. Pero lo que ese golpe dejó atrás es lo que debe preocuparnos. El CJNG nunca fue una pandilla. Bajo el mando de su líder, esta organización evolucionó hasta convertirse en un emporio transnacional. Ejércitos privados, rutas logísticas internacionales, control de puertos marítimos estratégicos, laboratorios industriales, redes de lavado de activos en múltiples países. Y ahora todo eso, sin un heredero claro, sin un sucesor designado, sin la figura que durante años mantuvo cohesionados a miles de personas bajo una sola cadena de mando. Los servicios de inteligencia ya están mapeando las tres facciones que se disputan ese vacío. La primera, los comandantes de la vieja guardia, hombres que controlan las tropas de choque, que llevan décadas en las trincheras y que reclaman el liderazgo por antigüedad y por haber construido el territorio con sus propias manos. La segunda, la estructura financiera, la red que administra el dinero, los contactos internacionales, las empresas de cobertura y las cuentas en el exterior. Argumentan que sin ellos, ningún ejército puede funcionar. La tercera, las unidades de élite paramilitar, los comandos con entrenamiento especializado que controlan el armamento más sofisticado de la organización, incluyendo drones, vehículos blindados y sistemas antiaéreos. Saben que tienen el poder de fuego para imponerse sobre cualquiera de los otros dos grupos. Cuando el Mencho vivía, nadie se atrevía a cuestionar el orden. El castigo por traición era conocido y era definitivo. Ahora esas cadenas se rompieron. Y la guerra que está a punto de desatarse entre esas facciones no se peleará en salas de reuniones. Se peleará en las avenidas de Guadalajara, en los pueblos de la sierra, en las playas y en los valles del Bajío. Traiciones entre aliados de años, emboscadas entre hombres que ayer vestían el mismo chaleco táctico. Una escalada de conflicto interno que históricamente, en cada organización criminal que ha perdido a su líder central, produce más consecuencias para la población civil que la era de estabilidad que la precedió. El legado del Mencho es un monumento al dolor, un imperio construido sobre el sufrimiento de miles de familias, sobre madres buscadoras, sobre comunidades extorsionadas, sobre jóvenes que nunca volvieron. Su final, acorralado en el interior de una aeronave del Estado que tanto desafió, es la demostración más clara de una verdad. El poder sin límites siempre tiene fecha de caducidad. La visibilidad extrema siempre termina por traer consecuencias, y las líneas que se cruzan, tarde o temprano, se cobran.
La pregunta que queda es la que tú debes responder. ¿Crees que la caída del Mencho representa el principio del fin para esta organización? ¿O es la chispa que detona una guerra interna más destructiva que todo lo que vivimos bajo su mando? Deja tu análisis en los comentarios. Esta es una conversación que vale la pena tener. Si este video te dio contexto que no encontraste en ningún otro lado, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí no repetimos titulares. Explicamos lo que está detrás de ellos. Nos vemos en la siguiente.